En Mateo 11, 2 al 3, Juan el Bautista plantea una de las preguntas más interesantes de todo el Nuevo Testamento. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Alto ahí. ¿Por qué Juan preguntaría algo así? Cuando Juan bautizó a Jesús, su primera declaración al verlo en Juan 1:29 fue, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y Juan 1:37 dice que al día siguiente, mientras lo acompañaban 2 de sus discípulos, Juan, mirando a Jesús que estaba por ahí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios», y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Si Juan había declarado tan enfáticamente que Cristo era el Cordero de Dios y hasta permitía y alentaba a sus discípulos a seguirlo, ¿por qué ahora preguntaba si de verdad Jesús era el Mesías? Eso no tiene sentido, ¿sí? El manual de instituto, La vida y enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, cita a Robert J. Matthews en la página 65 al abordar este asunto. Debemos recordar, dice Matthews, que el último testimonio registrado de Juan fue dirigido a sus discípulos cuando ellos estaban preocupados por la creciente popularidad de Cristo. Juan les hizo recordar que él mismo no era el Mesías y que ellos debían dejarlo y seguir al Señor. Parece que una de las dificultades que sufrió Juan era la de persuadir exitosamente a sus discípulos para que lo abandonaran a él y se convirtieran en discípulos de Jesucristo, de quien él había dado testimonio. Parece razonable pensar que el motivo de Juan al enviar a los 2 discípulos a Cristo era un esfuerzo por persuadirlos a ellos y no para asegurarse él mismo. La pregunta que tenían que hacer a Cristo era para la edificación de ellos mismos, no para la de él. Esto tiene sentido, y al ver esta escritura así, Juan no estaría contradiciéndose a sí mismo, sino más bien ayudando a otros a aprender por sí mismos las verdades de las que él había testificado. Pero, ¿esto fue así? Primero, quiero que notes que en su explicación, Matthews dice que esta idea parece razonable, y estoy totalmente de acuerdo, pero el hecho de que algo sea razonable no significa que sea la única posibilidad. Braulio, ¿estás sugiriendo que Juan sí dudó? Sí, y quiero que lo pienses. Si ese fuera el caso, si Juan sí tenía esa pregunta sincera dentro de sí, ¿no habría una excelente lección también en eso? La explicación anterior de Matthews parte de la idea, o al menos de la noción, de que Juan, siendo un profeta y habiendo tenido el testimonio que tuvo, no dudaría de Cristo. Pero, ¿de verdad que un profeta no puede dudar? ¿De alguna manera han ido los profetas tan lejos en el crecimiento espiritual que ya no pueden flaquear? ¿Su testimonio se ha hecho tan fuerte que ya no tiene sentido seguir fortaleciéndolo? O más bien, los profetas, al igual que todos nosotros, siguen en su estado de probación y como tal deben seguir fortaleciéndose espiritualmente porque también podrían flaquear y dudar. Ahora, quiero que consideres que también este no era un momento normal para Juan. No es que estuviera discursando en media conferencia general y de repente se preguntó, ¿esto será verdad? Juan estaba pasando por quizás la etapa más difícil de su vida. Estaba solo, arrumbado en una celda como criminal cuando todo lo que hizo fue hacer lo correcto. Advertir sobre el pecado con la valentía que se supone que debería tener, ser el profeta que se supone que debería ser y preparar el camino para quien se supone que debería ser el Mesías. Y ahora él estaba en la cárcel mientras este Mesías iba de un lado a otro, siendo aclamado y festejado por muchos, convirtiendo a multitudes y haciendo milagros cautivadores. Piénsalo. Si tú hubieras dedicado tu vida a dirigir a la gente a alguien y hacer de ese alguien el centro de todo, y si en el momento en el que esa persona sí se vuelve el centro de todo, tú terminas solo en la cárcel, ¿no te sentirías abandonado o olvidado por esa persona? En ese momento, quizás con mucha hambre y con mucho frío, ¿no te sentirías menospreciado, traicionado y hasta utilizado? No me parecería extraño si muchos de nosotros en ese momento nos preguntáramos, ¿por qué no ha venido Cristo a ayudarme? ¿Por qué no me ha sacado de aquí? Yo trabajé para Él, lo serví con todo mi corazón y puse toda mi vida en esto.
¿por qué sigo aquí encerrado mientras Él sigue presentándose ante todos como su gran libertador? ¿Realmente es el libertador que todos creen que es? Ahora, todo esto no es para menospreciar la fuerza o testimonio de Juan, sino para aprender cómo todos pasaremos por momentos que probarán nuestra fe al límite. En esos momentos todos parecemos unirnos en la misma pregunta: «Oh Dios, ¿dónde estás?». Pero aún con una prueba en nuestra vida que nos lleve a preguntarnos dónde está Dios cuando más lo necesitamos, incluso con todo eso, el cuestionamiento de Juan fue mayor. No solo era: «Dios, ¿dónde estás?», sino también: «Dios, ¿estás ahí en primer lugar? ¿Eres quien pensé y testifiqué que eras? ¿Eres real?». El contemplar esta posibilidad de ninguna manera demerita a Juan como profeta. De hecho, tal vez incluso esto sea parte del por qué Juan fue el mayor profeta. Mi punto es que todo esto nos ayuda a comprender que esos momentos en los que no sentimos nuestra fe tan vibrante como antes, o no creemos que nuestro testimonio pueda mantenernos a flote por mucho tiempo más, esos momentos son muy reales y también muy válidos. Todos necesitamos de vez en cuando preguntar: ¿es cierto esto? ¿Sigo creyéndolo? Todos necesitamos de vez en cuando reavivar un testimonio que ha sido opacado o hasta apagado por la dificultad. Y eso no te hace menos. En este punto, lo que creo que Juan nos enseña es que, lejos de ser malo, lejos de ser una evidencia de debilidad, el hecho de que te estés haciendo esa pregunta y ese cuestionamiento interno tal vez será lo que te lleve a la respuesta que necesites para aguantar la dificultad, mantener la frente en alto en aquella prisión o en aquella prueba y seguir adelante hasta el fin. Así fue para Juan. Ahora, en Lucas 11:34, Jesús nos enseña cómo estar llenos de luz. Él dice: «La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz». Cuando Jesús lo pone así de sencillo, de hecho hasta suena muy fácil estar llenos de luz, solo hay que tener un buen ojo, ¿no? Pero, ¿qué significa eso de que nuestro ojo sea bueno? Digo, si es el único requisito que Cristo dio para estar llenos de luz, más nos vale entenderlo bien, ¿no? Al revisar si otros evangelios tenían una versión más detallada o extensa de esta misma enseñanza, encontré algo interesante en Mateo 6:22, donde encontramos este mismo pasaje, pero sin la palabra bueno como el adjetivo que define la clase de ojo que deberíamos tener. El pasaje dice: «Si tu ojo es sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz». Al revisar otras posibles traducciones del griego para la palabra sincero, me di cuenta que también puede significar correctamente, simple y claro. Estos significados expanden nuestro entendimiento sobre lo que Jesús nos estaba enseñando. Entonces, para estar llenos de luz, ¿qué significa que nuestro ojo sea correcto o claro? O a la inversa, para no perder la luz en nosotros, ¿qué significa que nuestro ojo no sea correcto? ¿Y cómo podríamos estar nosotros cometiendo ese preciso error justo ahora? Viendo el contexto de Lucas 11:34 y lo que se dijo en ese mismo capítulo, hay dos maneras en las que nuestro ojo no es bueno, sincero ni correcto. E interesantemente, esos dos errores que encontré o pensé son totalmente opuestos el uno del otro. El primer error lo aprendemos si vamos unos versículos atrás a entender lo que Cristo estaba enseñando justo antes de enseñarnos sobre tener un ojo bueno. En Lucas 11:32, el Salvador dice: «Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ante la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí uno mayor que Jonás está en este lugar».
Cuando Cristo enseñó lo de tener un buen ojo para estar llenos de luz, Él venía de enseñar sobre la falta que estaban cometiendo las personas frente a Él al no reconocer la oportunidad de oro que tenían delante. El error que cometía la generación de Cristo era no ver lo que estaba frente a ellos. En ese sentido, su ojo no era bueno, correcto ni sincero. Ahora, si bien esto puede pasarnos a todos al aprender del Evangelio y tener la oportunidad de cambiar nuestras vidas justo frente a nosotros, quizás una vez que ya tomamos esa oportunidad, el error se refleja más en otras áreas de nuestras vidas. Ya no tanto en el no ver a Cristo por quien es, sino quizás en el no ver a nuestros hermanos por quienes son. En la Conferencia General de octubre de 2017, W. Craig Swick dijo: vivimos en un mundo que se alimenta de las comparaciones, las etiquetas y la crítica. En vez de mirar a través de los lentes de las redes sociales, tenemos que mirar hacia adentro para ver los atributos divinos que cada uno puede reclamar. Braulio, ¿estás diciendo que para estar llenos de luz solo tenemos que ver lo bueno en los demás? Sí. Bueno, al menos eso es una parte, aún falta la otra mitad. Pero por lo menos hasta aquí sí. El error es no ver lo que está frente a ti. Dime, ¿hay peor ojo que aquel no puede ver ni lo que está frente a él? Sin entender esta lección, podríamos pasar por alto las virtudes y atributos divinos que las personas a nuestro alrededor tienen. Incluso, por lo muy evidentes que eran antes, podríamos pasarlos por alto ahora que ya no se notan tanto. Y yo sé que parece un punto muy sencillo, pero dime, cuando notaste ese algo bueno en alguien más y se lo dijiste, ¿no te sentiste de repente como si estuvieras lleno o llena de luz? Ahora, el segundo punto se establece justo en lo contrario, y creo que la mejor escritura para establecerlo es Mateo 11:6, donde Cristo enseña: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. A ver, seamos sinceros, ¿se puede hallar tropiezo en Cristo? Como cristianos es muy probable que nuestra respuesta inmediata sea: no, Él es perfecto. Pero si eso no es posible, entonces, ¿por qué Cristo nos advertiría de ese error? No tiene sentido que nos manden no hacer algo que de hecho ni siquiera podemos hacer. Tomando en cuenta a los fariseos, quienes pensaban que Cristo expulsaba demonios por el poder de Belcebú, tiene mucho sentido que Cristo enseñara esto. Y es justo cuando aprendemos que sí se puede hallar tropiezo en Cristo, que aprendemos la segunda manera en la que nuestro ojo puede no ser bueno. El error ya no está en no ver algo que sí está frente a ti, sino en estar convencido de ver algo que en realidad no está frente a ti. Y si bien esto también nos puede pasar al venir a Cristo y su Evangelio, de nuevo, creo que una vez convertidos, el error se traslada más al área de relacionarnos con otros. En este sentido, podríamos ver en otros malas intenciones que no están ahí y percibir espadas afiladas que en realidad no lo son. Pero Braulio, ¿esto qué tiene que ver con estar llenos de luz? Entiendo que el ver lo bueno en otros nos llene de luz, pero no creo que esto lo haga, ¿o sí? Es cierto, y la verdad yo tampoco creo que esto te llene de luz necesariamente. Más bien te impide estar lleno de tinieblas. Porque, a ver, dime, ¿qué pasa cuando sientes que alguien te hizo algo malo con toda la intención? ¿No te llenas de enojo, de ira o de rencor? En otras palabras, ¿tinieblas? Viéndolo así, creo que es justo por eso que en Lucas 11:35 Cristo dice: mira pues, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. O sea, cuidado de que lo que esté llenando tu ser, en lugar de ser luz, sea tinieblas. Y eso es justo lo que evitamos que pase cuando cuidamos que nuestro ojo no esté viendo cosas que en realidad no están ahí. Y entonces la enseñanza se vuelve clara ante nuestros ojos. Mientras que el ver lo que sí está ahí nos llena de luz, el no ver lo que no está ahí hace que el espacio que es para recibir luz, o sea, nosotros, no se llene de algo que no sea luz.
Y tiene sentido, porque ambas, luz y tinieblas, no tienden a convivir o coexistir en el mismo espacio, ¿cierto? ¿Quieres estar lleno o llena de luz? Asegúrate de que tu ojo sea bueno, sea sincero y sea correcto. No veas mal donde no lo hay y no pases de largo el bien que sí te rodea. Nótalo, reconócelo, celebra ese bien frente a ti. Eso es estar lleno de luz. Ahora, pasando a otro tema. ¿Qué es lo que más le importa a Cristo sobre sus leyes? En Mateo 23:23, Jesucristo reprende a los fariseos diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe». Empecemos notando que Cristo no los regañó por vivir la ley del diezmo de manera estricta. A veces pensamos, esos fariseos eran unos exagerados, pero aquí Cristo no los reprendió por diezmar hasta lo más pequeño y casi sin valor. No los reprendió por ser tan minuciosos. Pero entonces, ¿por qué sí los reprendió? Por hacer esto y al mismo tiempo dejar la justicia, la misericordia y la fe. Pero aquí es donde se complica la cosa, porque antes de enlistar lo que habían dejado de lado, Jesús enmarca esta lista como lo más importante de la ley. Un segundo, ¿Cristo estaba poniendo unas leyes sobre otras? En la página 58 del manual La enseñanza, el llamamiento más importante, se cita a Joseph F. Smith hablando del error que constituye hacer un énfasis especial o único en un principio o práctica del Evangelio. Este énfasis exclusivo sobre un principio, dijo Smith, da un aspecto falso del Evangelio del Redentor a quienes apoyan esta idea. Tergiversa sus principios y enseñanzas y los hace discordantes. Este punto de vista es innatural. Todo principio y toda práctica revelados de Dios son esenciales para la salvación del hombre, y el anteponer indebidamente uno de ellos, escondiendo y opacando todos los demás, es imprudente y peligroso. Amenaza nuestra salvación porque oscurece nuestra mente y ofusca nuestro entendimiento. Ahora estamos ante un conflicto, porque Joseph F. Smith dice que no debemos poner una cosa sobre las demás, pero Cristo en realidad sí estaba poniendo a una parte de la ley más arriba de todo lo demás. ¿Cómo se resuelve esto? Inicialmente podremos apelar a terminar de leer Mateo 23:23, donde Cristo aclara: «Esto es menester hacer sin dejar de hacer lo otro». Por su parte, el paralelo de esta escritura en Lucas 11:42 dice: «Pues estas cosas os será necesario hacer sin dejar de hacer las otras». Ya de entrada podemos decir que Jesús no estaba a favor de seleccionar un mandamiento sobre otro para ver cuál vivir. Más bien, explicó que ambas cosas debían de hacerse. Una no justificaba la exclusión de la otra. Y eso está en armonía con la cita que acabamos de leer de Smith. Pero aunque esto enfatiza el vivir toda la ley, seguimos en el mismo problema porque todavía no resolvemos el que Cristo sí haya dicho que hay 3 cosas que son lo más importante de la ley. ¿Cómo se resuelve esto? Al darnos cuenta de la distinción que hay entre mandatos y principios. Mira, cuando hablamos de principios, doctrinas y aplicaciones, es importantísimo distinguir cuál sostiene a cuál. Las doctrinas y los principios sostienen a las aplicaciones específicas, no al revés. O sea, la palabra de sabiduría no hace que nuestros cuerpos sean un templo. Más bien, el que nuestros cuerpos sean un templo hace que exista y se requiera la palabra de sabiduría. Esta lección es la que nos dice que debemos aprender a distinguir entre las raíces y cimientos fundamentales de algo y las ramas que derivan de esas raíces y cimientos fundamentales. A ver, ¿de cuántas maneras diferentes puedes diezmar la menta?
realmente no hay muchas opciones. De la menta total tomas una porción y esa la donas. Ya está. Esa es una aplicación o acción muy específica y detallada. Pero la justicia, la misericordia y la fe, ¿de cuántas diferentes maneras las puedes ejercer? De miles. Por lo que no son ramas finales que especifican una acción, sino un tronco o raíz fundamental que sostiene todas las ramificaciones de acciones que podrían darse como consecuencia de ejercer justicia, misericordia o fe. Así como tú y yo podremos vivir la palabra de sabiduría sin creer que nuestro cuerpo es un templo, en este caso los fariseos vivían estrictamente un mandamiento o una aplicación específica, pero habían olvidado los principios y verdades fundamentales que los sostenían. Poner la acción específica a efectuar antes que las razones o verdades que la sostienen hace que vivamos mandamientos vacíos. Como Adán diciendo, no sé ni qué estoy haciendo, pero lo hago, el Señor me lo mandó. Ahora, claro que eso será un ejemplo de fe y obediencia, pero fíjate en esto, por más fe y obediencia y rectitud que demostró Adán, sin el conocimiento de las verdades que sostenían esa práctica del sacrificio, Adán no sería salvo. Los sacrificios sin Cristo no sirven de nada. Sería como ir a tomar la Santa Cena olvidando a Cristo e ignorando su misión. Digo, se agradece la obediencia, se admira la fe de ir a tomar la Santa Cena sin entender nada. Pero ir a tomar pan y agua los domingos no tiene ningún efecto si no entendemos lo que Cristo hizo, el por qué lo hizo y por qué yo lo necesito. Está bien tomar la Santa Cena, pero no debemos dejar fuera las razones. O como dijo Jesús, debiste de haber hecho esto sin dejar de hacer lo otro. Lo que el Salvador nos enseña en esta escritura no necesariamente es que hay mandamientos más importantes que otros, sino que los mandamientos no deben vivirse solo por vivirse. Así los vivas de la manera más estricta y exacta y perfecta posible, como los fariseos. Una obediencia precisa no rendirá todos sus frutos sin un entendimiento preciso. Lo más importante de la ley no son sus mandatos en forma de aplicación o acción específica, sino el por qué existe la ley y esos mandatos en primer lugar. Lo más importante de la ley es su razón de ser. Ahora, Lucas 11:1 parece señalar que Cristo realmente no era tan buen maestro, pero al analizar la Escritura 2 veces, este mismo versículo acaba mostrándonos dónde estaba la genialidad de Jesús al enseñar. El pasaje dice, y aconteció que estando Jesús orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cómo era posible que hubiera discípulos de Cristo que no sabían orar? Digo, si invitamos a alguien a venir a Cristo, ¿no es esto de las primeras cosas que les enseñamos? ¿Cómo comunicarse con Dios? Es algo tan fundamental que simplemente me parece increíble que Cristo tuviera discípulos que no supieran cómo hacerlo. Pero nota que no solo era uno, el discípulo dijo, enséñanos a orar, no enséñame a orar. O sea, que eran varios los que carecían de este conocimiento. Y para rematar la parte, esta persona también dice, así como Juan sí les enseñó a los suyos. ¿Pero qué pasó con Jesús aquí? ¿Por qué no les había enseñado a orar? ¿Estaba despreocupado, desatendiendo sus labores como maestro? Al platicar con el equipo de guiones sobre este incidente, aprendimos 3 lecciones que ahora queremos compartir contigo. La primera, aunque esta situación podría dejar a Cristo como un mal maestro ante Juan, quien sí había enseñado a orar a sus seguidores, en realidad nos muestra la genialidad de Jesús como maestro. El hecho de que no trataba a todos igual, o sea, que no le daba a todos lo mismo al mismo tiempo. Y eso es lo que hace un buen maestro, porque se adapta a las circunstancias, madurez y conocimiento del alumno. Si miramos hacia atrás en la vida, te aseguro que podemos señalar un momento en el que tú y yo creíamos saber mucho, pero hoy nos sentimos humildes al sorprendernos de cosas tan sencillas que en ese tiempo ignorábamos y que el Señor aún nos iba a enseñar.
Estoy hablando de lecciones básicas y cada quien sabe cuáles son las suyas. Bueno, cada uno aprende diferentes lecciones a diferentes momentos, ya sea cosas complejas o hasta cosas muy sencillas. Puede ser que hoy yo necesitaba aprender sobre la paciencia, pero mi amigo necesitaba una lección sobre la fe. Tal vez me tocaba aprender esta semana sobre el sacrificio, y si por eso no aprendí una lección sobre la oración, pues también eso está bien. Dios no te va a regañar por no haber aprendido sobre la fe o la oración hoy, porque hoy tuviste la lección que necesitabas. Ahora, la segunda lección o principio tiene que ver con los requisitos de Dios, y es que sus requisitos no son iguales a los nuestros. En la Conferencia General de octubre de 2008, Neil L. Anderson compartió lo siguiente. Hace casi 40 años, al meditar en los desafíos de servir una misión, me sentí muy inepto y sin preparación. Recuerdo que al orar decía, Padre Celestial, ¿cómo puedo servir una misión si tengo tan poco conocimiento? Creía en la iglesia, pero sentía que mi conocimiento espiritual era muy limitado. Al orar, tuve este sentimiento. No lo sabes todo, pero sabes lo suficiente. Ese consuelo, dice Anderson, me brindó el valor de dar el siguiente paso para ir a la misión. Ahora, si nosotros, al igual que el Elder Anderson, ponemos los requisitos que nosotros pensamos debemos llenar, siempre vamos a quedar por debajo de ellos. Pero si vemos a través de los ojos de Dios, veremos que muchas veces sabemos lo suficiente. Como dijo el Señor en el primer libro de Samuel 17:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, la tercera lección. Esta tiene que ver con una cita bien conocida de Thomas S. Monson. A quien el Señor llama, el Señor prepara y capacita. Siempre que escuchaba esta cita, pensaba en la preparación y la capacitación como dos cosas que pasaban antes de recibir una asignación. Pero al estudiar el ejemplo de Jesucristo, me di cuenta de que no tiene por qué ser así. Supongo que, como la palabra preparación indica algo previo, mi mente simplemente asumió que el otro verbo debía concebirse con un tiempo de ejecución similar, o sea, previo al asunto. Pero no. Es cierto, la preparación es antes, pero no por eso la capacitación tiene que limitarse a ese mismo periodo de tiempo. Dios puede prepararnos antes, pero también puede seguirnos capacitando a medida que avanzamos. Si alguna vez eres ese discípulo que siente que ya debería saber más a estas alturas del partido, o eres el maestro que siente que no logra que sus alumnos aprendan tal o cual cosa, recuerda a ese alumno o discípulo y a su maestro perfecto. Él no tenía prisa. Él se adaptaba al ritmo y necesidades de su alumno. Y recuerda que, por más irónico que parezca, ese mismo maestro escogió a hombres imperfectos para enseñarle a los demás el camino de la perfección. No compares tu progreso, ni el de tus alumnos, ni el de tus hijos, con el de otros. Recuerda que saben y sabes lo suficiente, y que Él los preparará y capacitará a ti y a ellos en el proceso y a su tiempo. Avanzando al siguiente tema. Cristo siempre nos enseña un mejor camino, incluso con cosas que yo creía que de por sí eran sabias, como aprender a elegir tus batallas. En Mateo 12, Jesús cura la mano seca de un hombre. Los fariseos, como de costumbre, no se sienten muy agradecidos o alegres por esta situación. Los versículos 14 y 15 dicen, y cuando salieron los fariseos, consultaron entre sí contra Jesús para destruirle. Mas habiéndolo Jesús, se apartó de ahí, y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿Por qué Cristo no se quedó? Si la Escritura dice que se apartó de ahí al saber de la conspiración, entonces, ¿le tenía miedo a los fariseos? Porque si podía con ellos, ¿por qué huir? Claro que este pasaje podría servir para enseñar que, así como Cristo no se quedó a demostrar su fuerza, nosotros tampoco debemos quedarnos cerca de la tentación, que muy claramente es parte de un plan para destruirnos.
Pero hay otro enfoque que me gustaría abordar hoy. Lo primero es reconocer que Cristo las tenía de todas para ganar en esta ocasión. Cualquier argumento que dejara callado a los fariseos, Cristo lo tenía. Así que su retiro no fue por no saber qué hacer o no poder ganar. Pero si no fue eso, entonces ¿por qué fue? ¿Por qué no pelear una batalla que sí podrías ganar? ¿Por qué huir y otorgar con tu silencio? La respuesta viene en dos principios. El primero es la misericordia. En esto aprendemos que Cristo no se quedó a demostrar su poder o intelecto, sino que se retiró a pesar de ese poder e intelecto. Esto nos enseña que hay que elegir tus batallas, pero ojo, no solo es saber cuándo no meterte en batallas que podrías perder, sino también cuándo retirarte de batallas que sabes que podrías ganar. Coloquialmente esta es la lección de madurez que te dice, no hay mucho logro en el adulto que le gana en fuercitas a un niño. Y es que una de las primeras responsabilidades y deberes del que empieza a tener más es pensar en aquellos que tienen menos. Y esto aplica en todo, ya sea más dinero, más fuerza, más conocimiento, más de lo que sea. Una de tus primeras responsabilidades al tener más es cuidar de aquellos que no tienen tanto. Pero esta idea de no aprovechar nuestra superioridad no solo se aplica al conocimiento o a la fuerza, sino también a las emociones y a nuestras relaciones con los demás. Y es que en este tema, mientras más cercanos somos a alguien, más poder tenemos de herirlos. Como lo dijo Jeffrey R. Holland en su discurso «Cómo te amo», mi esposa y yo llevamos 37 años de casados. Después de este tiempo, conozco sus gustos, intereses, anhelos y sueños. Ahora entiendo con mayor claridad cómo ayudarla y, si quisiera, también cómo herirla. Una amiga de la misión me contó una historia de sus primeros días de matrimonio. Para entrar en contexto es importante saber que ella sufre un trastorno de personalidad caracterizado por un alto rigor por seguir procedimientos y obedecer reglas de forma obsesiva. Bueno, durante una pelea que escaló acaloradamente, ella y su esposo discutieron sobre lo que ahora parece una pequeñez. Viéndolo en retrospectiva, ella dice que ahora piensa que su esposo tenía la razón ese día, pero que sabiendo de su padecimiento, él decidió ceder y prometer ajustarse a algo que él sabía que no era necesario. Ella dijo, ese día mi esposo me demostró que le importa más nuestra relación que tener la razón. Él pudo haber ganado esa pelea si tan solo hubiera mencionado mi trastorno, pero no lo hizo. Ese poder o conocimiento tan delicado y sagrado de los demás jamás debería usarse para dañar o denigrar al otro, y tampoco para ganar peleas. Esos son los movimientos a los que coloquialmente les llamamos golpes bajos o demasiado bajos. Y esa es la lección que Cristo nos enseña aquí. La ventaja jamás se ocupa a costa del otro. Pero la lección de Cristo no se acaba ahí. El segundo principio tiene que ver con saber dónde ayudaremos más o de qué forma. Fíjate en cómo termina la Escritura. Y cuando salieron los fariseos, consultaron entre sí contra Jesús para destruirle, mas sabiéndolo Jesús se apartó de ahí. Y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Jesús no solo se asegura de no demostrar que tiene más poder y conocimiento, también se asegura de poner ese poder y ese conocimiento donde ayudarán más. En este caso, mientras este poder y conocimiento no les sería de mucho provecho a los fariseos, sí les sería de mucha utilidad a muchas otras personas. Así que, en lugar de presumir, Cristo se ocupó de servir. Aquí está la lección, es enfocarse en el bien que puedes hacer. Él se enfocó en aquellos que podía bendecir y quienes aún necesitaban ser sanados y consolados. Y al hacerlo así, bendijo la vida de muchos. El Señor nos demuestra que Él vino a dar misericordia. Y sí, nosotros debemos de ser justos y honestos en nuestros tratos con los demás, pero en ocasiones también, como Él, nos tocará ser más misericordiosos y apartarnos o callar, no solo a pesar de tener razón, sino justo porque sabemos que la tenemos y que al usarla podríamos causarle daño al otro.
¿No es algo incongruente que Cristo diga que su carga es ligera? Cuando leemos Mateo 11:30 solemos sentir esperanza en las palabras de Cristo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero, ¿en realidad es ligera su carga? Cuando pienso en cuál fue su carga, visualizo los momentos más duros de ella y veo a Jesús caminando por la ciudad después de haber sido golpeado, escupido y maltratado. Lo veo cargando una cruz de casi 80 kilos, arrastrando sus pies mientras el sudor y la sangre recorren su rostro. Y todo eso solo para llegar al lugar donde sería clavado y colgado para morir. Con esta imagen en nuestras mentes, dudo que alguno de nosotros se atrevería a decir que su carga fue ligera. Pero entonces, ¿por qué Jesús dijo que sí, que de hecho su carga era ligera? Y si su carga fue así de pesada siendo ligera, ¿debería ser la mía igual o parecida? Creo que al ver lo que Cristo tuvo que pasar, tendemos a proyectar nuestra vida en ello pensando que tenemos que atravesar Getsemanís y Calvarios. Y no es mi punto decir que no es así, porque nuestra vida sí incluirá varios de ellos. Mi punto es que a veces creemos que si nuestra carga no es muy pesada, entonces no cuenta. Y en esa idea, para que nuestra carga y esfuerzo cuente, ponemos más y más cosas sobre nuestra espalda. Pero eso es solo un error. Un error que de hecho refleja que a veces olvidamos que Cristo no cargó su propia cruz todo el camino hacia el Calvario. Y a veces nosotros, en nuestro afán de cargar la nuestra, queremos llevar más de lo que es necesario. En esto me estoy refiriendo específicamente a las cargas que llevamos, pero que no vienen de Dios y que Él no nos ha pedido llevar. En la Conferencia General de octubre de 2015, Dieter F. Uchtdorf dijo: ¿estamos haciendo que nuestro discipulado sea demasiado complicado? En ocasiones tomamos el hermoso lirio de la verdad de Dios y lo adornamos con capas de buenas ideas, programas y expectativas de los hombres. Cada una en sí misma puede ser de ayuda y apropiada para determinado tiempo y circunstancia, pero cuando se ponen una sobre la otra, pueden crear una montaña de sedimento que se vuelva tan gruesa y pesada que corremos el riesgo de perder de vista la hermosa flor que alguna vez amamos tanto. Por lo tanto, dice él, debemos proteger la Iglesia y el Evangelio en su pureza y sencillez, y evitar poner una gran carga innecesaria sobre nuestros miembros. La amonestación de Uchtdorf no es solo evitar poner cargas innecesarias, sino proteger a la Iglesia y al Evangelio de esas cargas extra. Estas cargas son las que nosotros mismos nos llevamos a la espalda por nuestras expectativas y las expectativas de otros. Podrían ser la comparación con otros, el preocuparnos por lo que otros digan, el miedo de que Dios nos castigue si no somos tan obedientes, o el criticarnos y juzgarnos a nosotros mismos antes de que Dios o alguien más lo haga. Esto está mal y es innecesario. No es la cruz que se nos pide llevar ni la carga ligera a la que Cristo se refería cuando nos pidió llevar el peso junto a Él. Pero este asunto se pone todavía peor cuando, debido a esta perspectiva errónea, en medio de las adversidades nos convencemos a nosotros mismos de que lo que necesitamos seguramente son más y más cargas. Y claro, mira, el poder más peso en una camioneta atascada podría darle la tracción necesaria para salir del atasco y seguir adelante. Pero de nuevo, es Él el que decide qué cargas llevamos, no nosotros. Entonces, cuando enfrentamos adversidades que hacen que nuestras rodillas se cansen con más facilidad, ¿de verdad sigues creyendo que la mejor solución es decidir por ti mismo poner más y más cargas y llevar más y más peso? En la Conferencia General de octubre de 2010, el mismo Dieter F. Uchtdorf dijo: ¿qué creen que hacen los pilotos cuando encuentran turbulencia? Un estudiante de aviación podría pensar que aumentar la velocidad sería una buena estrategia porque atravesaría la turbulencia más rápido. Pero eso podría ser no lo indicado. Los pilotos profesionales comprenden que hay una velocidad óptima de penetración que reduce al mínimo los efectos negativos de la turbulencia. Y casi siempre eso implica reducir la velocidad.
El mismo principio se aplica también a los hoyos o topes en las calles cuando vas en auto. Por lo tanto, es un buen consejo reducir un poco la velocidad, redefinir el curso y centrarse en lo básico al atravesar condiciones adversas. Esta es una lección sencilla, dice Uchtdorf, pero fundamental, que parece lógica cuando se explica con términos de hoyos en la calle y turbulencias, pero es sorprendente lo fácil que es pasarla por alto cuando se trata de aplicar esos principios en nuestra vida cotidiana. Cuando los niveles de estrés aumentan, cuando aparece la angustia, cuando la tragedia azota con demasiada frecuencia, procuramos mantener el mismo ritmo frenético o incluso acelerar, pensando que cuanto más nos apresuremos, mejor superaremos los problemas. La lección que nos deja Uchtdorf en este mensaje es que no siempre lo mejor es cargar de más y acelerar más. Pero Braulio, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que vimos al inicio del video? ¿La carga de Cristo entonces fue pesada o ligera? Es un buen punto. La verdad que yo pienso que la carga de Cristo fue ligera. Pero ¿cómo si pasó por todo esto? Bueno, es que ese día Él no estaba llevando su carga. Estaba llevando la nuestra. Cuando Él nos dice que su carga es ligera, es cierto. Nosotros no le dimos un yugo fácil ni una carga ligera, pero la que Él nos da a nosotros, esa sí lo es. No tienes que agregarle más. No tienes que ir más rápido. Suelta todo aquello que no tienes que cargar y avanza a tu ritmo. Pero ahora, y como tema final, si bien hay cargas que no tenemos por qué llevar y podemos soltar y deberíamos soltar, ¿qué hay de aquellas que no se van ni podemos quitar? ¿Qué pasa con todas las que quiero dejar, pero no puedo? ¿Por qué Jesús nos pide llevar su yugo? ¿Qué significa eso? En Mateo 11:29 Jesús enseña: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Cristo nos pide llevar su yugo, pero aquí está lo complicado. Los yugos para bueyes son herramientas de unos 10 kilos que se ponen sobre ellos para trabajar. ¿Cómo termina hablando de descanso si al mismo tiempo me pide cargar una viga de 10 kilos? Y yo sé, igual y 10 kilos no es mucho, pero tienes que recordar que le estaba hablando a los que estaban trabajados y cargados. Entonces esos 10 kilos ya se vuelven más difíciles de aceptar y de llevar. Si tú ya estás cargado con tus problemas, desafíos y responsabilidades, ¿en verdad piensas que la carga de alguien más te dará descanso? No parece tener mucho sentido que Jesús ocupe esta ilustración, ¿no sí? Para entender por qué Cristo usó el yugo para enseñarnos sobre el descanso que Él puede darnos, primero debemos aprender un poco más sobre el yugo, sus usos y funcionalidades. En la Conferencia General de abril de 2014, David Abednar enseñó: un yugo es una viga de madera que generalmente se usa entre un par de bueyes u otros animales y que les permite tirar de una carga juntos. El yugo coloca a los animales lado a lado a fin de que puedan moverse juntos para lograr la tarea. Ahora, si bien esto nos aclara sobre el yugo y sus funciones, aún no resuelve nuestro problema, porque ¿por qué me haría descansar el ponerme junto a alguien y llevar, aparte de mis cargas, la mitad de las suyas? Simple, porque lo mismo pasa en dirección contraria. No solo tú te pones al lado de Cristo para llevar parte de sus cargas, Él también se pone al lado del tuyo para llevar las tuyas. El descanso no viene de que lleves parte de la carga del otro, sino en que ese otro lleve parte de la tuya. Y de hecho, si lo ponemos en perspectiva y consideramos lo que Él cargó por nosotros, en definitiva, la mitad de lo que Él nos da es mucho menor a la mitad de lo que nosotros ya le hicimos llevar a Él. Pero para Él no hay problema con eso. Esa es justo su invitación. Mi carga no es mucha, pero la tuya sí. Tráela y carguemos ambas cargas juntos.
Lo primero que Cristo hace con esas cargas que nosotros no podemos evitar ni quitar, ni soltar, es ponerse a nuestro lado y compartirlas por medio de un yugo. Pero esta lección del yugo y de lo que Cristo hace por nosotros no acaba ahí, porque si bien es lindo saber que Él lleva la mitad de nuestras cargas, esta analogía aún nos deja a nosotros con la otra mitad. Nota eso, esta enseñanza de Cristo señala que Él no toma todas nuestras cargas, sino solo la mitad. Y entonces, ¿qué pasa con la otra mitad? Bueno, no esperabas que Él hiciera todo, ¿sí? Oye, ¿alguien se ofrece a pagar la mitad de tu renta y todavía te pones exigente? Pero bueno, aunque este trato pudiera quedarse así y ya sería bastante generoso de parte de Cristo, aún hay algo más. Una segunda cosa que Él hace cuando nosotros nos unimos a Él para llevar nuestras cargas. En Mosiah 24 leemos la historia de un pueblo creyente que fue sometido por otro no creyente. El pueblo incrédulo no solo impuso pesadas cargas laborales sobre el pueblo creyente, sino que también le impuso prohibiciones espirituales, al grado de que nadie podía orar a Dios sin correr el riesgo de perder su vida si era atrapado en el acto. Si bien el pueblo no podía orar vocalmente, el Señor escuchó los ruegos de sus corazones y les respondió en los versículos 14 y 15. Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre el pueblo fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció, de grado que pudieron soportar sus cargas con facilidad. Si bien es cierto que la primera parte del pasaje dice que el Señor aliviaría sus cargas, el final del pasaje dice que ese alivio vino al fortalecer a las personas. O sea, la carga no se hizo más ligera. Ellos se hicieron más fuertes. Y esa es la segunda cosa que Cristo hace cuando nos unimos a Él mediante su yugo. Él no solo lleva la mitad de nuestras cargas, sino que también nos fortalece para llevar con más facilidad la otra mitad que nos toca. Es como si el amigo se ofreciera a pagar la mitad de la renta y aparte te consiguiera un trabajo donde ganas más. Digo, así o más amigo. Pero aquí, no olvides que no estamos hablando de las cargas que puedes soltar. Estamos hablando de las cargas que no puedes quitarte de encima. Aquellas adversidades que 100% vas a tener que atravesar, te guste o no. En la vida habrá circunstancias inevitables, como la muerte, las enfermedades, los problemas familiares y las injusticias. Esas no desaparecerán por arte de magia. Y no solo se quedarán el tiempo que tengan que quedarse en tu vida. Una vez yéndose, todo eso dejará una huella de dolor en tu corazón. Para este tipo de cargas, que pueden llegar a ser verdaderamente pesadas, Jesús tiene también la solución. Para esas cargas que no puedes dejar, hay alguien que está dispuesto a ayudarte no solo a cargarlas, sino también a fortalecer tus hombros para que éstas te sean más ligeras. Ese alguien es Jesucristo. Y sobre Él, lo que tienes que saber es que el día que cargó su cruz no estaba llevando solo el peso de la suya, sino también sobre sus hombros iba el peso de tu cruz y de la mía. Él cargará contigo todo lo que te aflige, todo lo que te duele y todo lo que no has sanado. Y todo esto si tan solo te acercas a Él y aceptas su invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.